Muy buenas tardes, hermanos. Estuve mirando el Super Bowl el año pasado con mi amigo Doug y durante el juego yo oí la voz de mi hijo Kodiak diciendo, Daddy, te necesito. Y yo fui para verle y encontré a mi hijo, quien ha puesto su cabeza por las barrandas de la escalera y estuvo entrampado. No pudo salir, no pudo escapar. Y yo no entendí cómo puso su cabeza por las barandas, porque no cabe su cabeza. Tiene una cabeza gigante, tiene una cabeza enorme y no cabe. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo lo hiciste? Pero traté de desmontar las barandas para que pudiera escapar, pero no sirvió. Y me di cuenta de que necesito empujar en la cabeza cuando estoy desmontando las barandas. Pero para hacerlo necesito 3 manos. Solo tengo 2. ¿Qué voy a hacer? Yo fui con mi estómago, empujando con mi estómago en su cabeza y desmontando con mis manos así. Y no sirvió. Y pensé, quizás necesito cerrar las barandas para que pueda salir. Pero cuando Cody se dio cuenta de que no puede ser rescatado fácilmente, empezó a llorar. Y un gran pánico estaba creciendo dentro de sí y estaba llorando más y más y más. Y vino mi amigo Doug para ver el problema. Y vi a mi hijo llorando con su cabeza entrampado por las barandas de la escalera. Y le dije a Doug, tú tienes que empujar en la cabeza. Yo voy a desmontar las barandas y ojalá puede salir. Y lo hicimos. Y salió mi hijo Cody. Los niños hacen tonterías. Hacen tonterías porque no saben que vivimos en un mundo peligroso. Y toman decisiones que les ponen en circunstancias peligrosas. Decisiones que les ponen en circunstancias dolorosas. Y muchas veces no saben cómo escapar. No saben cómo resolver este problema en la cual están. Y están en problemas por causa de sus propias decisiones. Los niños a veces necesitan un padre o una madre para cuidarles, para ayudarles, para protegerles. Cuando están en problemas, para resolver sus problemas, porque los niños no pueden resolverlos por sí mismos. Muchas veces con mi hijo, con su cabeza entrampado en las barandas, si no estuviera yo presente para ayudarle, hubiera estado entrampado hasta la muerte, hubiera muerto con su cabeza dentro de las barandas. Fue necesario tener un libertador. Fue necesario tener un salvador para que pueda salir. La humanidad es como un niño, en el sentido de que la humanidad también hace tonterías. Tomamos decisiones que nos ponen en peligro. Tomamos decisiones que nos ponen en circunstancias dolorosas. Y muchas veces no sabemos cómo resolver este gran problema en el cual estoy. Necesitamos un libertador. Necesitamos un salvador. Necesitamos alguien que tiene más sabiduría que yo, que puede venir y ayudarme o salvarme de esta circunstancia. Y la cosa es, para muchas personas, sus problemas son resultado de sus propias decisiones. No pueden culpar a alguien otro. No pueden culpar a su vecino, no pueden culpar a sus padres, no pueden culpar a su esposo o a la esposa, porque son resultado de sus propias decisiones. No hay nadie que culpar que sí mismo. Yo soy responsable por los problemas que tengo en mi vida. Y yo no sé
¿cómo puedo resolver estos problemas? Y hay un problema que toda la humanidad tiene en común. Y no hay respuesta para este problema. En el sentido de que yo no puedo resolver el problema para mí mismo. Y tú no puedes resolver el problema para ti mismo. Es imposible. Y este problema es el pecado. Romanos 3:23 dice, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Somos pecadores. Y siendo pecadores, nos hemos puesto en una situación o en una circunstancia mortal. Estamos viviendo bajo una condenación por causa de nuestros pecados. Yo no puedo culpar mi madre. Yo no puedo culpar a alguien otro. Yo soy responsable por esta situación. Y viviendo bajo de la condenación de los pecados, no tengo esperanza. Y no hay nada que puedo hacer para ganar libertad de mis pecados. No hay nada que puedo hacer para merecer ser salvo de mis pecados. El infierno existe. El infierno es una realidad. El infierno es un lugar de sufrimiento. El infierno es un lugar de tormentos. Y el infierno es para la eternidad. Una persona puede perseverar sabiendo que en 10 días tendré fin de mi sufrimiento. O sabiendo que en 10 meses tendré fin de mi sufrimiento. O sabiendo que en 10 años tendré fin de mi sufrimiento. Pero sabiendo que el sufrimiento es para una eternidad, no puede perseverar, no puede aguantar el castigo del infierno. El hombre, por causa de los pecados, necesita un Salvador. Y gloria a Dios, proveyó lo que necesitamos. Envió a su Hijo Jesús a este mundo. Y la Biblia dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador. Y vino Jesús a este mundo para salvar su pueblo de sus pecados. Vino Jesús a este mundo con un propósito, con una meta. Vino Jesús en una misión. Jesús dice en Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a sanar lo que se había perdido. Vino Jesús para salvar a los perdidos. Y siendo pecadores, nosotros somos los perdidos. Vino Jesús para salvar a nosotros mismos. Vino Jesús a este mundo enseñando con una autoridad que ni los escribas ni los fariseos tenían. Y los israelitas tenían profecías de un Mesías venidero. Y cuando oyeron las enseñanzas de Jesús, sabiendo que Jesús enseña con una autoridad que nunca han visto en la vida, muchas personas dijeron que Jesús tiene que ser el profeta prometido. Jesús tiene que ser el Mesías. Pero no solamente vino Jesús enseñando con autoridad, pero también tenía Jesús autoridad sobre el mundo físico. Estaba haciendo Jesús señales. Estaba haciendo Jesús milagros, sanando a los enfermos, aún hasta resucitar los muertos. Y la gente dijeron que Jesús tiene que ser el Mesías. Jesús tiene que ser el rey profetizado. Jesús tiene que ser el libertador profetizado, el salvador profetizado.
Pero los judíos interpretaron las profecías del Mesías políticamente. En el primer siglo, los judíos vivieron bajo la mano opresiva de los romanos y pensaron que cuando viene el Mesías será un gran libertador para librarnos del yugo de los romanos. El Mesías será alguien para guiarnos en una revolución contra los romanos. Y el Mesías establecerá a los judíos como un reino poderoso mundial, políticamente. Y llegaron a Jesús con armas, diciendo: ahora Jesús, tú eres nuestro rey y nosotros somos tus soldados, nosotros somos su ejército y estamos listos para luchar contigo en la revolución contra los romanos. Pero no vino Jesús a este mundo para luchar contra los romanos. Y Jesús enseñó a estas personas diciendo que no deben luchar, sino que deben obedecer el gobierno romano. Deben ser buenos ciudadanos bajo el gobierno romano. Ustedes deben pagar sus impuestos. Y cuando Jesús habló en esta forma, Jesús no era conforme a las expectativas que tenían los judíos acerca del Mesías. Y muchos se desilusionaron con Jesús diciendo que Jesús no puede ser el Mesías, porque no vino para luchar, no está dispuesto para guiarnos en la revolución. Y habló Jesús diciendo que el Padre y yo somos uno. Y dijeron los judíos que esta es blasfemia, porque está haciéndose igual a Dios. Entonces, tiene que morir Jesús. Y Jesús fue crucificado. Quiero que abramos la Biblia a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Creo que es mi hijo quien está llorando porque yo salí del cuarto. Lucas 24, vamos a leer versículos 13 hasta 21. Lucas 24, versículo 13 dice: y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Aquí vemos seguidores de Jesús, creyentes en Jesús. Pero Jesús ha muerto en la cruz. Jesús murió y ellos quedan
Según versículo 17, con semblante triste. Están tristes. Están desilusionados también. ¿Por qué? Porque había muerto Jesús. Dice, versículo 21, esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Hemos creado en Jesús, pero ahora sabemos que hemos sido engañados. Hemos sido engañados porque Jesús murió en la cruz. No puede ser el Mesías, no puede ser el libertador, no puede ser nuestro Salvador, porque no podemos tener a un Salvador muerto. Para que sea Jesús nuestro Salvador, tiene que vivir. ¿Y cómo respondió Jesús? Mire lo que dice Lucas 24, muchas gracias, versículo 25. Lucas 24, versículos 25 hasta 27 dicen, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Jesús está enseñando sobre sí mismo o acerca de sí mismo por medio de las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Empezando con Moisés y continuando hasta los profetas. Jesús está usando la ley de Moisés y los profetas para enseñar sobre sí mismo y para enseñar sobre la necesidad del Mesías a venir a este mundo y morir. El Mesías tiene que morir. Dios quiere salvar la humanidad de sus pecados. Pero la humanidad no puede ser salvo de sus pecados sin muerte. Es esencial que el Mesías muera para que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros tengamos la salvación. Es esencial que el Cristo muriera. Y vino Jesús a este mundo con el propósito de morir. El Mesías tiene que sufrir. Tiene que morir. Y Jesús está usando el Antiguo Testamento para enseñar la necesidad, la esencialidad de su muerte. Y mire lo que dice en Lucas 24, versículos 44 hasta 47. Lucas 24, 44 dice, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nosotros podemos estudiar la ley de Moisés para aprender sobre el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Nosotros podemos estudiar los profetas, podemos estudiar los salmos para aprender acerca de la necesidad del Mesías a morir para que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Dice aquí en versículo 47, para el perdón de los pecados. Murió Jesús para que la humanidad
tenga perdón de sus pecados. Vamos a la ley de Moisés para aprender del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Vamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Mi hijo Cody estuvo entrampado con su cabeza puesta por las barandas de la escalera. No pudo salir, no pudo escapar, empezó a llorar. Fue esencial para mi hijo que tenga alguien para ayudarle, alguien para librarle, alguien para salvarle de este problema. En un sentido, los israelitas en Egipto son como mi hijo Cody, con su cabeza entrampada. Porque los israelitas están viviendo en esclavitud en Egipto y no pueden salir, no pueden escapar. Es un problema que no pueden resolver por sí mismo. Necesitan un salvador, necesitan a un libertador. Y vino Dios. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Éxodo 3, 7. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Aprendemos aquí que Dios sabe cuando estamos sufriendo. Dios sabe cuando estamos llorando. Dios sabe cuando estamos en tristeza. Dios sabe cuando estamos en problemas. Dios sabe cuando estamos preocupados. Dios está con nosotros. Dios ve lo que está pasando en nuestras vidas. Y Dios no nos ha abandonado, sino que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y ayudándonos. Dios sabe cuando su pueblo está sufriendo. Estoy consciente de sus tormentos. Y Dios quiere bendecir. Dios quiere salvarnos de nuestros problemas. Dios quiere que tengamos el perdón de los pecados. Dios quiere que tengamos una vida en abundancia. Dios quiere que tengamos una buena vida. Dios quiere bendecir. Y Dios puede salvar. Dios puede bendecir. Dios ve, mi pueblo está en esclavitud egipcio, sufriendo. Pero yo he venido para salvar mi pueblo de esclavitud. Y no solo quiero salvar mi pueblo de esclavitud, más quiero bendecir a mi pueblo. Quiero guiar mi pueblo a una tierra buena y espaciosa, a una tierra en la cual fluye leche y miel. Dios viene para salvar y viene para bendecir. Pero los israelitas no pueden ser rescatados de esclavitud sin muerte. Aparte de muerte, no hay liberación. La muerte es esencial para que los israelitas tengan libertad. Mire lo que dice Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11. Y vamos a leer versículos 4 hasta 6. Éxodo 11, empezando en versículo 4. Dice: y Moisés dijo: así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor
en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Tiene que morir alguien. Tiene que morir los primogénitos. Que levante la mano, por favor, si usted es primogénito. El primer nacido de entre los hermanos, las hermanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más o menos 11. Es una gran porción de nosotros. Somos los primogénitos. Nosotros somos los que van a morir. No. Pero hay sufrimiento en Egipto. En cada familia hay muerte. En cada generación de la familia hay muerte. Habrá muchos muertos en Egipto. Pero es necesario que los primogénitos murieran o mueran para que los israelitas sean libertados de esclavitud. Tienen que morir. Pero mire lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 7. Éxodo capítulo 12, versículo 5 dice: el cordero será un macho sin defecto, de 1 año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Un cordero tiene que morir, pues muchos corderos tienen que morir, pero un cordero para cada familia tiene que morir. Y tienen que tomar la sangre de los corderos y pintar sus puertas con la sangre de los corderos. ¿Por qué? Mire lo que dice versículos 12 y 13. Éxodo 12, versículos 12 y 13 dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. En una noche morirán mucha gente, pero nadie tiene que morir. Hay una manera por la cual una persona, un primogénito, puede escapar la muerte. Es por medio de la sangre del cordero. Alguien tiene que morir. Puede ser el primogénito o puede ser el cordero. Siendo primogénitos, ¿qué escogemos? ¿Morir o matar a un cordero y vivir? La sangre de este cordero es una señal para Dios que aquí en esta casa está mi pueblo. Y nadie morirá. Quien está protegido por medio de la sangre del cordero. Y vino el ángel destructor por la tierra de Egipto, matando a los primogénitos. Pero vio la sangre del cordero. Y en esas casas no hubo muerte, sino que todos tenían vida. Y vemos lo que pasó en Éxodo 12, versículos 29 hasta 32. Éxodo 12, versículo 29 dice: y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito
en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche, y dijo: levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a adorar al Señor, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacaras, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Los israelitas recibieron libertad, recibieron salvación, pero vino con un precio. La salvación vino por medio de la muerte de los primogénitos y por medio de la muerte de los corderos. Tienen vida por causa de la sangre de los corderos. Y salieron de Egipto para ser una gente bendito por Dios, para recibir una nación buena, una tierra buena y espaciosa, en la cual fluye leche y miel. La Pascua es una fiesta establecida por Dios. Cuando salieron los israelitas de Egipto, Dios mandó que cada año los israelitas tienen que guardar la Pascua para conmemorar la salvación que recibió en Egipto. Para conmemorar el hecho de que Dios es mi libertador, Dios es mi salvador, Dios quiere protegerme, Dios quiere bendecirme. Yo tengo salvación por medio de la mano poderosa de Jehová. Por medio de la sangre, nosotros fuimos redimidos de esclavitud. Y cada año los israelitas guardaban la Pascua. Pero vemos en el Antiguo Testamento, hay muchos tipos de Jesús. ¿Qué quiere decir? Hay muchas sombras de una realidad que encontramos en el Nuevo Testamento. Aquí en este mundo físico podemos ver una sombra, ¿verdad? Yo puedo ver la sombra de un árbol, pero la sombra de un árbol no es un árbol, es una sombra. Pero la sombra no tiene sustancia. El árbol es lo que tiene sustancia. El árbol es lo que es verdadera o lo que es real. ¿Cómo se dice? Verdadera, sí, verdadera. El árbol es la cosa verdadera, la sombra no es verdadera. La sombra existe porque el árbol existe. Sin el árbol, la sombra no puede existir. La sombra no tiene autoexistencia. El árbol tiene autoexistencia, pero la sombra no. La Pascua es la sombra del sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús es el sacrificio que tiene sustancia, es el sacrificio verdadera. Por medio de la Pascua estamos aprendiendo lo que hizo Jesús por nosotros. Durante la Pascua fue Jesús a Jerusalén y durante la Pascua Jesús estableció la Santa Cena. Vamos a Mateo capítulo 26. Vamos a Mateo capítulo 26.
Mateo 26 y vamos a leer, empezando en versículo 26. Mateo 26, 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Los elementos de la Pascua simboliza Jesús mismo. Este es mi cuerpo. Este es mi sangre. Mi cuerpo que fue dado para la humanidad y mi sangre que fue derramado para el perdón de los pecados. Dios quiere que tengamos el perdón de nuestros pecados. Dios quiere que seamos salvos del infierno, que seamos salvos de la muerte, que seamos salvos de la condenación, que seamos salvos del enemigo Satanás. Y por medio de la sangre de Jesús tenemos una victoria sobre el pecado. Tenemos una victoria sobre el enemigo Satanás. Tenemos una victoria sobre la muerte. Una victoria sobre la condenación. Una victoria sobre el infierno. Porque Jesús es nuestra Pascua verdadera. Dice 1 Corintios 5:7, aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dice Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fuimos redimidos. Fuimos redimidos de nuestros pecados por medio de la sangre preciosa de Jesús. Es la sangre de Jesús que nos da vida. Es la sangre de Jesús que nos da victoria. Que abran sus Biblias a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Él es nuestro libertador. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 hasta el fin del capítulo. Apocalipsis capítulo 7, empezando en versículo 13. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues
el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Aquí vemos una visión de los salvos en los cielos. Y la pregunta es, ¿quiénes son? Y la respuesta es, son los que han sido lavados en la sangre del Cordero. Si una persona quiere la salvación, tiene que ser lavado en la sangre de Jesús. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 vemos un dragón quien está atacando, haciendo guerra contra la iglesia, contra los cristianos. Pero mire lo que dice Apocalipsis 12, versículo 11. Versículo 11 dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Tenemos victoria sobre el dragón por medio de la sangre del Cordero. Dios está ofreciendo el perdón de los pecados. Dios está ofreciendo la vida eterna. Dios ofrece la salvación. Pero para que tengamos el perdón de los pecados, para que tengamos la vida eterna, para que tengamos la salvación, necesitamos ser lavados en la sangre de Jesús. ¿Cómo? Por medio del bautismo. Mire lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Empezando en versículo 3. Romanos 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nosotros somos libertados del pecado, resucitados para caminar en una vida nueva. Cuando participamos con Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, mediante el bautismo. Por medio del bautismo somos lavados en la sangre del Cordero y recibimos el perdón de los pecados. Recibimos la libertad de una vida de esclavitud. Hubo un momento cuando mi hijo Cody estuvo entrampado en las barandas de la escalera. Pero hubo un momento cuando recibió libertad. Y el bautismo es el momento cuando recibimos la libertad. Necesitamos ser bautizados para que tengamos la vida eterna. Pero si hemos sido bautizados, tenemos que seguir en la luz de Jesús.
La Biblia dice en 1 de Juan 1:7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Has sido bautizado? ¿Y estás andando en la luz? Y si la respuesta es no, entonces tienes que responder a la invitación hoy.